Hermanos, ustedes se imaginan que vengamos un domingo en el cual todos nosotros nos hemos preparado para venir a adorar a nuestro Dios. Y venimos y nos preparamos, nos vestimos para venir y congregarnos y adorar al Señor. Y cuando comenzamos el servicio de adoración y nosotros estamos adorando al Señor, de repente cae un fuego y nos consume a todos nosotros. Y esto podría parecer una escena de una película de ciencia ficción. Pero en realidad, hermanos, esto es algo que se vivieron sacerdotes que se presentaron delante de Dios y que al adorar a Dios, al presentar un acto de adoración, de la presencia del Señor, vino fuego que los consumió. Y quiero tomarme el tiempo de leer el texto. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Se recuerdan de Aarón? El sumo sacerdote que fue nombrado en el tiempo de Moisés. Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, el que no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Hermanos, Dios debe ser tratado como santo, porque Él es santo. Cuando el pueblo de Dios quiere adorar a Dios, Dios debe de ser honrado. Y sé que alguien puede decir: pastor, pero esta es una escena del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en un periodo de la gracia. Pero hermanos, eso es cierto. Pero también es cierto que Dios es inmutable. ¿Qué significa, hermanos, que Dios es inmutable? Que Dios no cambia. Dios no se va a presentar de una forma en una época y de otra forma en otra época. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si bien es cierto, la adoración en el Antiguo Testamento es diferente a la adoración hoy, tenemos que comprender que hay ciertos principios que no cambian porque Dios no cambia. Y uno de ellos es que al momento de adorar a Dios, debemos de hacerlo reconociendo que Él es santo, y cada vez que nos reunimos a adorar a Dios, el llamado es a honrarle a Él. No quiero profundizar en el sentido de lo que pasó aquí, pero en este texto vemos la explicación de Moisés a Aarón. Imagínense qué difícil ha de haber sido para Aarón ver esta situación. Sus dos hijos murieron. Y Moisés prontamente le hace ver una verdad. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Hermanos, esta es una verdad que no cambia. Cada vez que nosotros nos congregamos a adorar a Dios, tenemos que recordar que Dios es santo. Y tenemos que relacionarnos reconociendo que Dios es santo. Pero también debemos de recordar que Dios es digno de toda honra, gloria y honor, y por eso nos reunimos y debemos honrar a Dios. En esta mañana quiero que tomemos un tiempo para meditar, ya que hemos reconocido y aprendido que cada domingo somos llamados a congregarnos en el día del Señor. Pero también es importante reconocer que
el día del Señor es un día consagrado para Él, un día de bendición para su pueblo, pero también es un día donde somos llamados a santificarlo para Él. Por lo tanto, hermanos, cada vez que nos congregamos, Dios espera ser adorado, pero Dios espera ser adorado de la forma que Él desea ser adorado. Dios espera ser honrado de la forma que Él ha establecido para ser honrado. Y el título del sermón en esta mañana es Unidos en una verdadera adoración. Y yo espero que en esta mañana cada uno de nosotros pueda ser convencido por la palabra de Dios, que adoremos a Dios en Cristo, pero que cuando lo hagamos con una actitud y una forma correcta en el día del Señor. Hermanos, no solo somos llamados a reunirnos en el día del Señor, el cual, como hemos aprendido, es un día de bendición, un día que Dios bendijo y un día en el cual bendice a su pueblo, pero también debemos recordar que es un día consagrado para Él. Recordemos que el día del Señor fue sustituido por el día de reposo. Ya no nos congregamos el día sábado, que era el último día de la semana, sino ahora nos congregamos el día domingo, el primer día de la semana. Y esto es así porque es el día en que Jesús resucitó. Pero también es así porque vemos cómo consistentemente Jesús se apareció a sus discípulos el día domingo. Y hemos aprendido cómo la iglesia en sus comienzos se congregó y consagró el día domingo como el día del Señor. Pero ahora, hermanos, creo que es importante, sabiendo y teniendo la certeza que nos tenemos que congregar y el por qué lo hacemos, creo que es importante también el que podamos meditar cómo debemos adorarle comunitariamente. Y este sermón quiero desarrollarlo en 2 puntos. Y quiero contestar 2 preguntas. La primera de ellas es, como somos llamados a adorarle comunitariamente en el día del Señor, ¿cómo Él nos ha llamado a adorarle comunitariamente en el día del Señor? Es decir, debemos de reconocer, hermanos, que Dios ha pedido ser honrado. La pregunta es, ¿qué forma, qué medio Dios ha establecido para que podamos adorarle comunitariamente? Y debemos de entender 2 cosas. En primer lugar, que cada vez que tú y yo nos reunimos aquí, cada domingo, la presencia de Dios está aquí. Seamos conscientes o no, Dios está con nosotros. Y esta es una verdad que Jesús enseñó a sus discípulos. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 17 al 20. Puede buscarlo en su Biblia y si no, creo que igual está en la pantalla. El contexto de este pasaje, Jesús está hablando en relación a cómo se ejerce la disciplina eclesial. Y dice, y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Está hablando de aquel que pecó, el cual debemos de ir y confrontarlo primero de forma individual. Y si esta persona continúa pecando, debemos de llamar a 2 testigos e igual exhortarle. Y si aún así continúa pecando, si se rehúsa a escucharlos, a los 2 testigos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El versículo 20 es una promesa que debemos de entender que Jesús la hizo en el contexto de la reunión formal del día del Señor. Hermanos, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión?
Bueno, en el contexto, si ustedes se dan cuenta, el versículo 17 está hablando de la iglesia local, de la disciplina de la iglesia local. Porque cuando dice que si el que está pecando reincide y no escucha, ve y dilo a la iglesia. ¿Podría estarse refiriendo a la iglesia universal? No, está hablando de la iglesia local. Porque entonces si fuera así, hermano, y usted peca y reincide en pecar, tendríamos que publicar en Facebook, mandar a todos los grupos de WhatsApp que nosotros que conozcamos, donde hayan creyentes. Y no ese es el sentido, obviamente. Está hablando de la iglesia local. Pero vemos que en el versículo 19 comienza diciendo, además os digo. Es decir, que lo que va a decir Jesús está relacionado con lo que viene hablando. No está poniendo un punto y aparte y comenzando una nueva idea. Está continuando la idea. Es decir, existe una continuidad en el tema y vemos que en el versículo 19 y más adelante se menciona el cielo y la tierra. Y lo que Jesús está diciendo es que aquello que la disciplina que se desarrolle por la iglesia local de forma adecuada va a ser confirmada por Dios en los cielos. Porque viene hablando de la disciplina. No podemos desvincular el tema. El tema es la disciplina eclesial. Aquello que ates en la tierra será atado en el cielo. Este es un texto muy mal entendido o muy mal utilizado e interpretado por algunos. Lo que está diciendo es que la congregación se une y la congregación tiene la facultad de ejercer disciplina a los hermanos por beneficio de la iglesia y del hermano. Y que Dios va a respaldar eso. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero de igual manera sigue diciendo que cuando la congregación se une para pedir a Dios, no ha cambiado el tema. ¿Cuál es el tema? La disciplina. Y lo podemos unir acuérdese de lo que aprendimos de el orar los unos por los otros cuando un hermano ha pecado, ¿se recuerda? Jesús está afirmando algo, que si la iglesia se une para pedir en el contexto de la disciplina eclesial por el pecado de un hermano, ¿qué va a hacer Dios? Va a contestar esa oración. Hermanos, por eso es importante las oraciones comunitarias. Cuando nosotros nos unimos para orar, en este texto está hablando en relación a la disciplina, pero cuando nosotros nos unimos a orar por cualquier cosa que sea la voluntad de Dios, Dios va a responder esa oración. Es por eso el sentido de que, no sé si usted lo sabía, si no lo sabía, pues le cuento, hay una lista de peticiones por las cuales oramos constantemente, todos los que estamos sirviendo en la iglesia y todos los que nos estamos discipulando. Si usted tiene peticiones, puede compartirlas y vamos a servirle orando. Y si usted quiere unirse en oración porque no está en un grupo de discipulado o no está sirviendo al Señor, pues también con gusto podemos compartir la lista de peticiones para que se une en oración. Y vemos entonces que lo que está diciendo Jesús es que su presencia, la presencia de Él en medio de la congregación formal, será la confirmación de Dios en lo que se está haciendo. Ahora, quiero que nos enfoquemos, hermanos, en el principio que Jesús está presente en las reuniones formales de la iglesia. Jesús está aquí con nosotros. Él lo prometió. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y esto, hermanos, debe entonces hacernos comprender que si la presencia de Dios en Cristo está aquí, ¿podemos comportarnos como se nos dé la gana? ¿Se recuerda qué le pasó a Nadab y Abiú? ¿Qué fue lo que pasó realmente? No cumplieron con la exigencia de Dios. Dios pide que se le reconozca su santidad y que se le honre. Si la presencia de Dios está en medio de nosotros, implica
que debemos honrar a Dios y debemos de reconocer la santidad de Dios. Por lo tanto, eso influenciará lo que hacemos. De hecho, no hice mucho énfasis en el caso de Nadab y Abiú, pero si usted lo vieron en el versículo 1, que dice que presentaron delante de Dios fuego extraño. E inmediatamente dice, el que él no les había ordenado. Presentaron un fuego que Dios no les había ordenado. ¿Era una buena intención? Ellos querían presentar adoración. ¿Es algo malo presentar adoración? Seguro que no. Depende. Porque si yo presento adoración de una forma diferente a la que Dios ha establecido, entonces no será algo agradable delante de Dios. Y volviendo al punto en el que estamos, si Jesús está en medio de nosotros, si Dios está en medio de nosotros en la congregación formal, entonces, hermanos, debemos de presentar adoración y honrar a Dios de la forma en que Él ha querido ser honrado. Y a eso en doctrina se le conoce como el principio regulatorio de la adoración. Yo no puedo decidir, yo no puedo inventar nuevas formas de adoración a Dios. Aquí no cabe la innovación. Debemos de someternos a lo que Dios ha establecido. Dios requiere ser tratado como santo y honrado cuando le adoremos. ¿Debemos reunirnos a adorar al Señor? Sí, pero al hacerlo debemos respetar las formas, los medios que Dios ha establecido para que le adoremos. Y eso me lleva a un segundo punto dentro de esta pregunta que estamos resolviendo, el cómo somos llamados a adorarle comunitariamente en el día del Señor. En primer lugar, tenemos que comenzar reconociendo que Dios está en medio de nosotros. Y eso nos va a llevar a un segundo punto, que es si Dios está en medio de nosotros, la presencia de Dios requiere un comportamiento específico. ¿Cómo podemos saber que estar delante de la presencia de Dios requiere un comportamiento adecuado? Recordemos algunos casos en la Biblia. Se recuerda cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza. Y Moisés está delante de la zarza. ¿Qué es lo primero que Dios le pide a Moisés? Que se quite las sandalias. ¿Por qué? Porque es lugar santo. ¿Y qué santificaba ese lugar? La presencia de Dios. Los levitas al entrar al lugar santísimo, ¿podrían hacerlo como querían? ¿Podrían vestirse como querían? Dios les había dicho cómo tenían que entrar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, también hay indicaciones al respecto. Eso no es algo del Antiguo Testamento, porque una vez más, ¿Dios ha dejado de ser santo? No. A veces nos equivocamos al extender las implicaciones de lo que significa estar en la gracia. Y nos equivocamos al momento de relacionarnos con Dios. Usted ha visto esos memes, que es una vergüenza que un cristiano comparte esos memes, donde presentan a un Jesús así bien cool. ¿No, nunca los ha visto? Donde pareciera ser que Él ya es nuestro, iba a decir chero, pero aquí no aplica, ¿ve? Nuestro cuate, ¿o cómo se dice aquí? Cuate. No, si Él, estamos en la gracia, hombre. ¡Ey, qué pasó! El colocho.
Hermanos, Dios es santo. Él nos ha abierto por gracia en Cristo el camino para estar delante de su presencia. Pero Él no nos ha dado el derecho de tratarle como nosotros querramos. Hagamos la diferencia. Una cosa es que por gracia yo pueda estar delante de Dios. Y otra cosa es que yo voy a tomar la atribución de tratar a Dios como a mí se me dé la gana. Como dicen por ahí, hermanos, ubiquémonos. Él es Dios. Él es creador de todas las cosas. Él es Señor, Él es santo. Por lo tanto, cada vez que tú y yo estamos delante de su presencia, Él requiere que sea honrado. La pregunta es, ¿cómo somos llamados a honrarle? Y en el Nuevo Testamento, pastor, ¿hay una indicación en este sentido? Sí. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo como su función pastoral. Pablo le recuerda esta verdad. Le recuerda cómo debe de comportarse delante del Señor en la congregación. Acompáñeme a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Recuerde, Pablo le está escribiendo a Timoteo, y Timoteo es un pastor, el pastor de la iglesia de Éfeso, y le está ayudando en recordarle ciertas verdades, aconsejándole ciertas cosas que él como pastor tiene que conocer. De hecho, a esta carta se le denomina como una carta pastoral precisamente por eso. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, mejor te las digo porque son cosas importantes, Timoteo, que tú tienes que saber, que no puedes esperar para que tú lo sepas. ¿Y qué es lo que quiere Pablo que él sepa? Te escribo para que sepas. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿El qué tiene que saber? Cómo conducirse, cómo uno debe de conducirse. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte de la verdad. ¿Ven la importancia en las palabras que Pablo expresa de lo que el consejo que le está dando? Es necesario, Timoteo, que tú conozcas cómo debes de conducirte adecuadamente. Y algo hermoso de este texto es que Pablo está mostrando el carácter de la iglesia. El carácter único de la iglesia. Vemos que la iglesia es descrita como casa de Dios. Y sabemos que no se refiere a un edificio por lo que dice después. La palabra casa en el Nuevo Testamento se utilizaba para referirse al lugar donde habitaba una familia. Pero también casa de Dios era utilizado para describir el templo de Dios. Porque tiene sentido, es el lugar donde habita Dios. Recuerde que antes, si queríamos encontrarnos con Dios, ¿a dónde teníamos que ir? Al templo. El templo era el lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Y en este caso, Pablo está haciendo recordarnos que la iglesia es ahora tanto la familia de Dios como el lugar donde Dios habita. Nos hemos convertido en un templo para Dios. Y es importante entender que este texto no está hablando de la vida individual, está hablando de cuando nos congregamos. La congregación, cuando los creyentes se unen para adorar a Dios, somos convertidos en ese momento en una casa de adoración para Dios. Y si no, recordemos un texto que ya en algún domingo meditamos en él, pero quiero que lo recordemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 y 4. Viniendo a él como una piedra viva,
desechada por los hombres. Recuerde que está hablando de Jesús, que Jesús fue una piedra escogida como el fundamento sobre el cual es edificada la iglesia, pero que fue desechado. Y sigue diciendo, pero escogida y preciosa delante de Dios, vosotros también, los creyentes, como piedras vivas, hemos sido escogidos por Dios como piedras, pero vivas. ¿Para qué? Para edificar. Si recuerdan cuando veíamos este texto, aquí está haciendo una analogía de algo natural que es construcción. Toda esta terminología se refiere a la construcción. Edificar un edificio, construir un edificio. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha llamado a cada uno de nosotros como piedras vivas. ¿Para qué? Para que juntos edifiquemos, seamos edificados como ¿qué? Como una casa, no física, sino espiritual. Y además nos ha hecho sacerdotes. Somos casa, pero también somos sacerdocio, tenemos un sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos hechos una casa para Dios? ¿Para qué se nos hizo sacerdotes para Dios? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué nos reunimos, hermanos? Para presentar sacrificios a Dios, para presentar adoración a Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos escogió para constituir ahora su casa, para formar, edificar una casa espiritual de adoración a Él. ¿Somos llamados a adorar personalmente? Sí. ¿Dios habita en nosotros individualmente? Sí. Pero este texto está hablando de la adoración comunitaria. Cada vez que nos congregamos, somos una casa espiritual. Dios está aquí con nosotros, hermanos. Esa casa espiritual no es un edificio. Y no es algo que se pueda aplicar a una persona. Porque le hago la pregunta, siguiendo la analogía, ¿yo puedo edificar un edificio con una piedra? No. Necesito muchas piedras para unirlas y entonces construir un edificio. Y si esto es así, entonces Pablo en su función pastoral tiene que recordar esta verdad. Volvamos a 1 Timoteo 3, 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso me tarde te escribo para que sepas cómo debes de conducirte, cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. ¿Ve que se está refiriendo a la congregación? Es decir, que cuando venimos aquí, cuando nos congregamos, debemos de conducirnos correctamente. ¿Por qué requiere un comportamiento específico el cuando nos congregamos? Porque es la casa de Dios y la iglesia ¿de quién? Mire el texto. Del Dios vivo. Esta casa de adoración es la casa donde se reúne la familia de Dios para adorarle. Y esta casa es la iglesia. ¿Sabe usted qué significa iglesia? La palabra iglesia en el griego es eclesía o eclesia. Y esta es una palabra que significa una asamblea o una reunión formal. La iglesia no es un edificio. ¿Quién es la iglesia? La reunión, la asamblea de todos los santos, esa es la iglesia. Por lo tanto, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es aplicado a la congregación cuando nos reunimos. Esta palabra eclesía era una palabra que se usaba tanto los judíos como los griegos. En el caso de los judíos lo utilizaban para referirse a las asambleas formalmente organizadas, a la congregar, al llamar a todos para reunión. ¡Hey, tenemos reunión! Eso era eclesía. Y en el caso de la cultura grecorromana también era una palabra que se utilizaba para una reunión en específico. Era la reunión de todos los ciudadanos votantes
para decidir cosas de la ciudad. Era una convocatoria formal para reunirse. Hermanos, tanto en los judíos como en los griegos o la cultura grecorromana, esa palabra indicaba la congregación de un grupo de personas. Pues Dios ha formado su iglesia. Y Dios llama formalmente a los que son suyos para que se reúnan, para formar una asamblea. ¿Y cuándo pasa eso, hermanos? En el día del Señor. En ambos casos esa palabra implicaba una reunión formal. Y era interesante que esa reunión formal en ambos casos, tanto en los judíos como en la cultura grecorromana, requería requisitos. De hecho, le adelanto algo que lo vamos a ver un poco más adelante, no hoy, más adelante en el tiempo. Por eso existe la idea de la membresía. Porque los que se reúnen son los que forman parte del cuerpo de Cristo. Los que son miembros del cuerpo de Cristo. Lastimosamente hoy en nuestro contexto, cuando escuchamos membresía, usted piensa en un club, piensa en el PriceMart, piensa en... Pero la palabra membresía viene de ser miembros los unos de los otros. Y esta naturaleza de la iglesia no es una congregación cualquiera. Eso es lo que Pablo le está haciendo ver a Timoteo. Porque le dice que es casa y la iglesia o la reunión ¿de quién? De Dios. No es nuestra reunión. El que convoca no somos nosotros. El que convoca no es el pastor. ¿Quién es el que nos ha convocado hoy, hermanos? Dios. Y esto nos dice una verdad. Dado que la iglesia se reúne en nombre del Dios vivo, Él exige que reconozcamos su presencia. Pero también implica, hermanos, que el centro de la reunión, ¿quién es? Dios, no nosotros. Dios está vivo. Por lo tanto, Él exige que su palabra sea anunciada, sea proclamada, sea escuchada en esta asamblea. Él exige que se alabe y se ore en espíritu y en verdad, porque Él está escuchando la voz de su pueblo, las oraciones de su pueblo. Exige que en las reuniones de su pueblo sean caracterizados por el santo temor hacia Él, pero también por la confianza que descansa en que Él es nuestro Señor, su poder y su fuerza. Qué triste es que cuando creyentes se congreguen a la casa y a la iglesia, es decir, al llamado que Dios ha hecho, parezca más una fiesta que un lugar santo de reunión. Resulta que la iglesia no es cualquier congregación, no es cualquier reunión. Es Dios llamando a su pueblo a venir delante de Él para honrarle, para adorarle, para estar con Él. Y hay un segundo aspecto importante. Fíjense las razones que Pablo le da por qué debe de tener una conducta adecuada en la casa. Le dice la casa y la iglesia de Dios. Y esa es la primera. Porque es la casa y es la iglesia. Dios está congregando, Dios está llamándonos. Dios está aquí con nosotros. Pero en segundo lugar, ¿qué le dice? Sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y ahí viene la segunda razón. ¿Cómo termina? Columna y sostén de la verdad, o baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia ha sido llamada para proclamar la verdad, pero también para vivirla y defenderla. La naturaleza de la iglesia es que es la casa de Dios, que es la reunión que Dios ha convocado, pero también es que la iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Y esto tendrá una relación con la adoración?
¿Ustedes creen que Dios aceptará una adoración basada en la mentira? ¿Una adoración que tenga error? ¿Dios aceptará una exposición de su palabra que tenga un pequeño error? ¿No es acaso lo que hizo Satanás con Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podráis comer. Hay una pequeña diferencia, ¿o no? ¿Qué es lo que Dios les había dicho? De uno no podían comer. ¿Era cierto que no podían comer de algo? Sí, era verdad. Pero Satanás estaba induciendo al error al decir, ningún árbol puedes comer. Hermanos, Dios no se agradará de la mentira, jamás. Una frase que tiene 99% de verdad y un 1% de mentira, ¿qué es? Mentira. Por eso, qué gran responsabilidad de aquellos que predican el Evangelio. Porque tenemos que procurar ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. En este mundo lleno de sombra, valle de muerte, ¿dónde encontrarán la verdad? Si no es acaso en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe de enseñar, ser ejemplo, defender, confesar y dar testimonio de la verdad. Y esto no excluye la adoración a Dios. Somos llamados a adorar verdaderamente. Es que la pregunta es, ¿quién será luz en este mundo para enseñar y decir cómo se debe de adorar a Dios verdaderamente? ¿Cuántas personas andan allá afuera queriendo adorar genuinamente a Dios, pero lo están haciendo de forma equivocada, pero en su corazón ellos quisieran adorar a Dios? ¿Quién les va a mostrar la verdad de cómo adorar a Dios si no la iglesia? Pablo le dice a Timoteo, te es necesario comportarte adecuadamente por la identidad de la iglesia, pero también por la función de la iglesia. Si la iglesia ora de cierta manera, ¿qué le estamos diciendo al mundo? Que esa es la forma adecuada de adorar. ¿Me doy a entender? Si en nuestro tiempo de adoración, lo que se conoce como liturgia, en los actos de adoración, lo hacemos de cierta manera, ¿qué le estamos diciendo al mundo? Que esa es la forma de adorar a Dios. Pero hermanos, la iglesia ha sido santificada para poder estar delante de un Dios santo. Le hago una pregunta. Si Dios hizo toda su obra por medio de Cristo para salvarnos y para poder salvarnos tiene que santificarnos, ¿y cuál es el precio de nuestra santificación? La cruz. La sangre de Cristo. Fuimos santificados para poder estar delante de un Dios santo. Hermanos, 2 más 2. ¿Cómo debería de ser la reunión de los santificados con el Dios santo? Por eso es que requiere de una forma específica de comportarnos. La iglesia no es un club donde tú vienes a conocer personas, donde vienes a hacer networking. No, la iglesia no es eso. La iglesia no es una asociación que pertenece a una persona que tiene un título llamado pastor. La iglesia es mucho más que eso. Por lo tanto, si la iglesia no es un club, si la iglesia no es una asociación donde la iglesia nos pertenece, sino que la iglesia es del Dios vivo, ¿quién es entonces el que establece qué se hace el día de la reunión? El Dios vivo, no nosotros.
La iglesia es una casa del Dios vivo. Y pongámosle una palabra, en una imagen sencilla y práctica. Si yo voy a tu casa a visitarte, ¿yo voy a dónde? A tu casa a visitarte. Y tú me dices, pastor, ¿quiere un cafecito? Sí, y vas a la cocina y haces el cafecito y te tardas un par de minutos. Y de repente llegas y te das cuenta que todos los muebles están puestos de forma diferente. Y que yo quité unos cuadros y puse cuadros míos ahí. Sinceramente, ¿tú qué pensarías? ¿De qué abusivo? Estoy en mi casa, esta no es su casa. Que acomode los muebles como quiera en su casa. ¿O no están de acuerdo conmigo, hermanos? Si no, la próxima vez que vaya a su casa ya sé que tengo permiso para darle vuelta. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Eso pasa cuando venimos a la casa de Dios. Yo no puedo venir y decir, ay, eso de cantar a mí no se me da, mejor quitémoslo. Al final nadie de aquí canta bien, quitémoslo. O lo contrario, no es que cantamos, tenemos unas voces tan espectaculares que esto amerita que todo el servicio, todo el culto nos dediquemos a cantarle al Señor. Cantémosle a Él todo el servicio. Estamos en la casa de Dios, del Dios vivo. Él no está muerto para no poder opinar. Él está aquí. Él guía estas reuniones. Y a eso, hermanos, se le llama el principio regulatorio de la adoración. Dios ha establecido las formas y los medios que quiere ser adorado, el tiempo y cómo ser adorado. Y el reconocer esto debe de llevarnos a una actitud de devoción a Dios. ¿Saben qué? Es una especie de quitar las sandalias, porque estamos en un lugar santo. ¿Por qué? Porque el santo está en medio de nosotros. Él lo prometió. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, usted ha venido a reunirse en mi nombre. En nombre de Carlos Leiva. Hermanos, no me asusten. No. Venimos a reunirnos en el nombre de Cristo. ¿Habemos más de dos? Entonces, Él está aquí con nosotros. Esa actitud reverente reconociendo que estamos delante de la presencia santa de Dios es como un quitar de sandalias. ¿Sabe el qué? No venir tarde. Algo similar a quitarnos las sandalias sería tener una actitud reverente y con gozo. ¿O no le da gozo saber que nuestro Señor está aquí con nosotros? Que Él escucha sus cantos. Y que le son agradables no porque si llega a la nota o no llega a la nota. Le son agradables porque ve tu corazón. Por eso es que debería de haber gozo, debería de haber reverencia. No es posible que estemos delante de nuestro Dios Santo. Participar activamente en la adoración, hermanos. Cantar, orar, escuchar activamente su palabra, ofrendar. Poner toda nuestra atención en la palabra de nuestro Señor. Todos esos medios de gracia que Dios nos ha dado para que le adoremos públicamente, en el cual decidimos dedicar nuestro tiempo a Él. ¿Usted le ha tocado alguna vez platicar con alguien y que esa persona esté en chateando? Y que usted esté hablando y la persona esté así. Si tiene confianza, ¿qué le va a decir? Poneme atención. Y si no tiene confianza, le doy un tip. Deje de hablar por un momento y quédese callado. Y cuando la persona lo vuelva a hablar, lo vuelva a ver, siga hablando. Y va a entender el mensaje. Pues estamos aquí adorando a nuestro Señor. Él requiere toda nuestra atención mientras estamos congregados. No deberíamos en los tiempos de oración estar platicando. No deberíamos de ver el tiempo de oración como
como cuando vamos al cine. ¿A qué horas empieza la película? A las 3:15. Ya son las 3:15 y apenas vamos entrando. No, no te preocupes si están los anuncios. Tenemos todavía 15 minutos. ¿Quieres ir al baño? Anda, no hay problema, no te vas a perder la película. Hermanos, el tiempo de oración no son esos 15 minutos antes de que empiece la película, en el cual yo me puedo salir o me puedo poner a platicar. Es que estamos orando, estamos hablando con un Dios santo, el cual está aquí con nosotros. Y la regulación de la adoración implica no solamente a la adoración, sino también a la vida y a la actividad de la iglesia. Es decir, la iglesia es regida por Dios en su forma de adorar, pero también en lo que hace para Dios. Nosotros no nos podemos inventar actividades que Dios no nos ha pedido que hagamos. Porque solamente la iglesia tiene ciertos llamados y una misión específica que cumplir, que Dios lo ha dado a su pueblo, a su iglesia. Como es, por ejemplo, proclamar el evangelio. Como es, por ejemplo, ser columna y baluarte de la verdad. Por eso no debemos de callar ante las mentiras de este mundo. Como es, por ejemplo, el ser y hacer discípulos. Yo puedo delegarle el hacer discípulos a un gobierno. Señor alcalde, le tengo una propuesta. ¿Por qué no creamos un programa donde usted nos ayude a hacer discípulos? ¿Se podrá hacer eso, hermanos? No. Por esto nuestra declaración de propósito en la iglesia. ¿Por qué existe Iglesia Gracia sobre Gracia, Ciudad de Guatemala? Para glorificar a Dios, obviamente. ¿Pero cómo? Edificándonos en amor, viviendo y enseñando la verdad del Evangelio para ser y hacer discípulos. Porque eso es algo que Dios le ha delegado a su iglesia. Yo no puedo contratar a una empresa para que venga y monte aquí un coro, que canten espectacular y que traigamos a una sinfónica para que la alabanza se escuche bonito. Es que Dios espera la adoración de los santos. No importando si da el tono o no da el tono. La iglesia no está llamada a asumir funciones que Dios no le ha delegado, como por ejemplo, hay funciones que Dios le ha delegado a las autoridades civiles. La iglesia no puede asumir esas funciones. Hay funciones que Dios le ha delegado a la familia, que la iglesia no las puede asumir. Por ejemplo, la crianza de los hijos. Tú no puedes pensar y delegar la crianza de tus hijos a la iglesia. Nosotros somos un apoyo, la iglesia es un apoyo para la enseñanza de tus hijos, pero Dios, ¿a quién le pedirá cuentas de la enseñanza de la verdad a tus hijos? A ti como padre. Solo la iglesia puede cumplir la gran comisión, hermanos. La pregunta es, ¿nuestro día a día somos conscientes de eso? Y le voy a poner un ejemplo. Tú trabajas en un lugar que hace inspecciones sanitarias y te envían a un restaurante. Y casualmente tú estás en ese restaurante y ese día llega el supervisor y te encuentra con una gran cena, con varios vasos vacíos y tú disfrutando de ese manjar. Si tú fueras el supervisor de esa persona, ¿qué le dirías? No sé usted, pero yo lo que le diría es, ¿a qué te mandé? ¿A comer? ¿Ya entraste a la cocina? ¿Ya fuiste a supervisar? ¿Ya viste cuándo fue la última vez que se fumigó? ¿Ya viste? ¿Me doy a entender? Hermanos, que el Señor no nos encuentre de esa manera. Porque Él nos ha dejado en este mundo, no para estar sentado y comiendo de todo lo que este mundo pueda ofrecernos. Nos ha dejado en este mundo para hacer luz y sal proclamando el Evangelio. No para que estemos bien, es que había un partido, fíjese, jefe, y
ahorita que termine el partido y me trajeron toda esta comidita en la que no se puede desperdiciar, entonces después lo voy a hacer. Es que nuestra misión no es esa. Entonces, si reconocemos que Cristo está en medio de nosotros cada vez que nos congregamos, también tenemos que reconocer que esto requiere la actitud correcta y adorarle en la forma correcta como Él pidió ser adorado. Y ahora vamos al segundo punto del sermón en esta mañana. ¿Cuál es la adoración que el Señor pide en el día del Señor? Bueno, aquella que debe de ser con nuestra actitud y forma correcta delante de Él. Pues sí, pastor, pero ¿cuál es? La adoración cristiana comienza en Dios y termina en Dios. Es la adoración que se pone a Él como el centro, reconociendo quién es Él, reconociendo sus obras. Hermanos, la adoración no es una invitación de Dios, pero no es un evento. El congregarnos no es un evento. La adoración no es un momento, no es un lugar. La adoración es el reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida personal, pero también cuando nos unimos a hacerlo. Y este momento específico del día del Señor, Dios ha pedido ser adorado de diferentes formas. Dios ha pedido ser adorado a través de la alabanza para Él. Pero si Dios es el centro, cuando nosotros cantamos la alabanza, entonces, ¿cuál debería de ser el centro en la alabanza? Dios, no nosotros. La adoración por medio de las ofrendas no es porque nosotros vamos a ofrendar para que Dios se sienta comprometido para darme. Es que voy a pactar con Dios porque si yo le doy tanto, Él me va a devolver al 100 por 1. Yo le hago una pregunta. Esa idea, ¿quién es el centro? Yo, no Dios. Yo ofrendo para reconocer quién es Dios, para honrarle. Al momento de exponer y de escuchar la palabra, no es para que aprendamos a ser mejores personas. No es para que nos vaya mejor en la vida. No es para encontrar el ánimo para poder cumplir los sueños que yo necesito energía, que alguien me diga, es que tú puedes. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, hazlo. Porque si eso es así, hermanos, ¿quién es el centro? ¿Yo o Dios? Es más, Dios se vuelve un instrumento para mis fines. ¿Será eso adoración a Dios? La adoración implica congregarnos no para buscar sensaciones, no para promover experiencias espirituales, porque una vez más hagamos la prueba a ver si la pasa. Si yo busco en el servicio de adoración sensaciones y experiencias espirituales, ¿quién es el centro? ¿Yo o Dios? Esta frase pareciera algo de kinder, pero muchas veces lo olvidamos, hermanos. La adoración se centra en Dios. Debemos ser fieles a la verdad de su palabra y exponer de forma fiel e íntegra. Cantamos recordando su grandeza, sus perfecciones, quién es Él y sus obras. Ofrendamos como un acto de fe en la cual expresamos que Dios es nuestro proveedor, que no hay nada ni nadie más importante para nosotros que Él, reconociendo además que Él es el Señor de mi vida y eso implica todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Por eso Él me pide ofrendarle, no porque Él necesite dinero. El Nuevo Testamento, Jesús estableció la base de la adoración del nuevo pacto. Y quiero que rápidamente vamos a Juan capítulo 4, versículo 19 al 26. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Fíjense la pregunta. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis.
Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús está contestando no solamente la pregunta es ¿dónde debemos adorar? Jesús va más allá y le dice cuál es la verdadera adoración. Porque la verdadera adoración no está restringida a un lugar, sino a una actitud. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Pero no sé si lo notó. Parte de la verdadera adoración es el hecho de que aquel que adora a quien no conoce, eso no es una verdadera adoración. Porque la pregunta es, nosotros los samaritanos decimos que hay que adorar en tal lugar. Ustedes dicen que hay que adorar en tal lugar. ¿Dónde hay que adorar en realidad? Y en la respuesta Jesús les dice, ustedes adoran, los samaritanos, lo que no conocen. Cuando una persona adora a Dios sin conocer a Dios, eso no será verdadera adoración. Solo los que conocen a Dios pueden presentar una adoración verdadera. Y esa adoración verdadera parte del conocimiento de Dios, pero es una adoración en espíritu y es una adoración en verdad. Hermanos, Jesús está anunciando que vendría un tiempo en el que habrían adoradores de verdad, como los que el Padre busca. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, qué buena noticia es saber que ahora nosotros somos verdaderos adoradores. Porque a través de Cristo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque a través de Cristo Jesús, tú y yo podemos conocer a Dios. De tal manera que no solamente nosotros decimos conocerle a Él, sino Él nos conoce a nosotros. Porque el conocimiento es una relación con Él. No es un conocimiento intelectual. Es como cuando tú dices, yo conozco al presidente de Estados Unidos. No, tú sabes quién es, tú tienes información de él, pero tú no le conoces. A menos que tú te lo encuentres en la calle y él te salude y te diga, hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo está Tania? Si ustedes me vieran a mí encontrándome con el presidente de Estados Unidos y que él me diga esto, ¿ustedes qué dirían? Pero el pastor no sabía que conocía al presidente de Estados Unidos. Hermanos, conocer a Dios es eso. Es tener una relación con Él. El problema es que el hombre por su pecado está alejado de Dios. No tiene la oportunidad de ir y conocer y tener comunión con Dios porque Dios es santo. Pero en Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. En Cristo Jesús se ha abierto el camino para llegar ante ese Dios santo. En Cristo Jesús podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. En Cristo Jesús sabemos quién es nuestro Dios, no solamente porque es nuestro Dios, sino porque también es nuestro Padre, porque Él nos ha hecho sus hijos. Pero todo esto es posible solamente en Cristo Jesús. Por eso Juan en el capítulo 1, leímos el capítulo 4, ¿verdad? Mire lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre. ¿Qué dice? Él le ha dado a conocer. Y si se da cuenta, en este texto podemos ver que solamente en Cristo podemos ser verdaderos adoradores. Porque solamente en Cristo podemos conocer al Padre. Porque solamente en Cristo podemos ser conscientes de la verdad. Porque la verdad ha sido hecha realidad para nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fuera de Jesús no hay verdad.
Nadie podrá adorar verdaderamente a Dios si no es por medio de Cristo. Él es quien nos ha hecho adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, tú y yo somos adoradores en espíritu y en verdad. Y si en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo, si hay alguien que piensa que por practicar cierta religión va a poder adorar a Dios, ser un verdadero adorador, se equivoca. O si alguien que piensa que sus buenas obras son una adoración aceptable delante de Dios, quiero darte una mala noticia. Esos actos Dios los ve como trapos sucios. ¿Saben por qué? Porque es el pecado y la maldad del hombre que ensucia toda supuesta buena obra. Solo por la fe en Cristo. Solo por la fe en Cristo la gracia de Dios puede llegar a tu vida y tus pecados ser perdonados y tú ser limpiado de la maldad que hay en ti, de tal manera que tú realmente vas a poder conocer a Dios porque vas a poder tener comunión con Él. Y vas a conocerle no solamente como un Dios alejado, vas a conocerle como tu Padre. Pero una cosa es necesaria. A los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día en que tú puedes reconocer tu condición y tu necesidad de Jesús, poner tu fe en Él y podrás convertirte en un adorador en espíritu y en verdad. Y tus actos de adoración serán aceptables en Cristo. Y a los que estamos en Cristo, hermanos, qué hermoso es poder disfrutar de la gloriosa adoración de Dios en Cristo. Esa adoración que nos recuerda que el nuevo pacto se cumplió, donde las ceremonias ya no es lo glorioso de la adoración, donde ya no hay un edificio que tiene que ser glorioso para adorar a Dios o un templo, sino que ahora la adoración gloriosa está en Cristo y por medio de Cristo. Yo espero, hermanos, que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad en Cristo, pero que también reconozcamos que estar aquí congregados requiere una actitud delante de Dios. Y también requiere aspectos o formas en los que Dios ha pedido ser adorados. Eso no lo vamos a aprender ahora. La próxima semana vamos a dedicar un tiempo para meditar en cómo, por qué Dios ha pedido ser adorado de cierta manera. Dios ha querido ser adorado a través de cánticos congregacionales fuertes y sonoros. Él espera escucharte cantar. Dios ha pedido ser adorado a través de oraciones fervientes y enérgicas. Dios ha pedido ser adorado a través de muchos amén emotivos, pero también afirmativos. Dios ha pedido ser adorado a través de una predicación fiel y una escucha atenta a su palabra. Cada uno de nosotros, hermanos, espero que en esta mañana hayamos sido convencidos por Dios y su palabra, adorar a Dios en Cristo con una actitud y una forma correcta en el día del Señor. Vamos a orar.